Hay personas que llegan al tango pensando que solamente van a hacer unos pasos, y lo cierto es que el tango cambia la forma en que sentís, y cuando eso ocurre ya no volvés a ser exactamente el mismo. Por eso este video. Esto es lo que el tango hace a las personas. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más enriquecedor que encontrar tus dineros guardados abajo del colchón. Y me estoy refiriendo a lo que el tango hace a las personas, a cuáles son los motivos por los que el tango termina modificando emociones, conductas, sensibilidades y hasta formas de ver la vida sin que muchas veces la propia persona se dé cuenta. Porque hay algo muy curioso en el tango. Muchísima gente entra por una razón y se queda por otra completamente distinta. Puede ser que algunos hayan llegado porque escucharon una orquesta y les gustó la música, otros porque vieron bailar una pareja en una milonga o un show, otros porque estaban atravesando una separación, una crisis, una etapa de soledad, una cuestión familiar o lo que fuera. Pero después ocurre algo inesperado. El tango empieza lentamente a meterse en lugares emocionales donde casi nadie había entrado antes. Algo que no sucede de golpe. El tango no te cambia como una explosión, te cambia como la lluvia fina que parece insignificante hasta que una hora después descubrís que estás completamente empapado. A mí me pasó algo así, y justo cuando terminé de empaparme se me abrió el paraguas. Lo cierto es que primero el tango cambia pequeñas cosas, la manera en que escuchás, la paciencia para esperar un abrazo y la sensibilidad frente a un gesto mínimo, hasta que de pronto empezás a notar miradas, energías, tensiones, climas humanos y cosas que antes pasaban desapercibidas, porque, y esto es clave, el tango obliga a percibir, lo cual es un aspecto, yo diría, revolucionario, ante una época donde casi todo empuja hacia la distracción permanente. Pero el tango, en cambio, te obliga a estar presente. No se puede bailar pensando en otra cosa. De hecho, cuando realmente bailás tango, el cuerpo y la cabeza tienen que encontrarse en el mismo lugar al mismo tiempo. Por eso, a veces cuando alguien entra a una milonga, siente algo difícil de explicar. No sabe si es nostalgia, emoción, vértigo o alivio, pero algo le pasa. Y muchas veces lo que pasa es que por primera vez en mucho tiempo esa persona deja de funcionar en automático y empieza a sentir. Sin ir más lejos, yo he visto personas extremadamente tímidas empezar a abrirse emocionalmente gracias al tango. He visto personas ansiosas aprender a respirar mejor, personas rígidas descubrir la suavidad y personas que necesitaban controlar todo, aprender finalmente a escuchar. Porque el tango tiene algo muy particular. No funciona cuando uno quiere imponerse constantemente. Te enseña que es diálogo, lo cual ya es una transformación enorme, porque afuera de la milonga mucha gente habla, pero escucha poco, mientras que en el tango ocurre al revés. El cuerpo del otro importa, el equilibrio del otro importa y la comodidad del otro importa. Y poco a poco eso empieza a trasladarse a la vida. La persona empieza a caminar diferente. Y no hablo solamente de elegancia, sino de presencia. Sí, yo empecé a caminar diferente cuando me puse los zapatos de tango, que me iba a la izquierda, que me iba a la derecha, que me iba a la izquierda. Y la verdad es que hay personas que después de algunos años de tango tienen otra mirada, otra forma de entrar a un lugar y hasta otra manera de abrazar, porque el tango hace consciente al cuerpo y un cuerpo consciente modifica también las emociones. Pero hay algo más todavía, más profundo que el tango hace con muchas personas.
les cambia la imagen que tenían de sí mismas. Y esto se ve muchísimo en la milonga. Mujeres que durante años se sintieron apagadas, invisibles o desconectadas de su feminidad, empiezan lentamente a redescubrirse, no solamente por ponerse un vestido, maquillarse o arreglarse para salir. Hay algo más profundo. Empiezan a sentirse miradas nuevamente, valoradas, deseadas, escuchadas, vuelven a caminar distinto, a sonreír distinto, a habitar su cuerpo de otra manera. Y muchas veces no es porque alguien les diga algo extraordinario, es porque el tango les devuelve presencia. Y así también ocurre en el varón, porque afuera del tango muchos sienten que solamente valen si tienen dinero, éxito o determinada apariencia física, pero en la milonga aparece otra lógica. Un hombre puede no ser especialmente agraciado físicamente, ni rico, ni joven, y aún así convertirse en alguien profundamente admirado por cómo abraza, cómo escucha, cómo conduce o cómo hace sentir a una mujer mientras baila. Y eso transforma profundamente la autoestima masculina, porque de pronto descubrís un valor que antes no sabías que tenías, y allí ves que empiezan a cambiar unas cosas aparentemente pequeñas, pero que en realidad no son pequeñas. La manera de vestirse, la manera de peinarse, la postura corporal, la forma de hablar, la energía con la que entran a un lugar, y a veces el cambio llega todavía más lejos, porque cuando una persona cambia por dentro, inevitablemente empieza también a revisar vínculos, relaciones y formas de vivir que antes aceptaba automáticamente, a darse cuenta incluso que estaba emocionalmente dormida y quiere despertar. Por eso, muchas veces, cuando alguien vuelve de una milonga, puede no saber explicar exactamente qué le pasó, pero siente que algo adentro se acomodó. Aunque, en honor a la verdad, también ocurre lo contrario. El tango puede sacar a la superficie cosas que estaban escondidas. Y me refiero a inseguridades, miedos, necesidad de aprobación, celos, ego o lo que fuere, porque la milonga funciona un poco como un espejo emocional. Como te dije en el video de ¿por qué te atrapa el tango? Y eso puede ser incómodo. Por ejemplo, hay personas que descubren que les afecta muchísimo no ser invitadas a bailar, o que dependen demasiado de la mirada ajena, o que sienten ansiedad por demostrar y piensan que es algo malo. Pero lo cierto es que lejos de ser algo negativo, eso puede convertirse en una oportunidad enorme de autoconocimiento, porque el tango expone no solamente cómo bailamos, sino cómo somos. Y ahí es cuando aparece algo fascinante. El tango empieza siendo un baile y termina convirtiéndose en una especie de laboratorio humano. Aprendes a tolerar frustraciones, aprendes a esperar, aprendes a aceptar errores, a que no todo depende de uno y a convivir con momentos mágicos y con tandas peores que ver la película El Resplandor. Yo fui a ver la película El Resplandor, pero lo único que recuerdo fue la linterna del acomodador iluminándome cada vez que gritaba. Mi café estaba muy caliente. Y hay otra cosa que el tango hace con las personas. Les modifica la percepción del tiempo. Les enseña que algunas cosas importantes necesitan tiempo, repetición, paciencia, profundidad. Les afina la sensibilidad hasta hacer llorar por una orquesta que antes parecía antigua. Por eso muchas personas sienten que el tango las transformó, incluso aunque nunca hayan llegado a bailar perfecto, porque la transformación no pasa solamente por los pasos, sino por recuperar lo humano. Si a propósito querés compartir tu punto de vista,
Déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien sabemos que el tango cambia varios aspectos de cada persona, también debemos tener en cuenta que el verdadero cambio no ocurre solamente por asistir a una milonga o aprender movimientos, sino por la manera en que cada individuo permite que esa experiencia lo atraviese interiormente. Entender que el tango no transforma de forma automática, el tango propone y cada persona decide hasta qué profundidad quiere entrar, porque de lo que estamos hablando es de cuánto nos animamos a descubrirnos nosotros mismos mientras aprendemos que el equilibrio no se logra en soledad. Descubrir que el verdadero misterio del tango no está en los pasos, ni en las figuras, ni en la técnica, sino en convencerse de que una persona solo puede cambiar profundamente cuando logra conectarse de verdad con otra. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.